Bueno, primero les voy a compartir la presentación. Avísenme cuando ya la vean. ¿Está bien o Caro? Ahora sí. Bueno, en realidad primero, antes de arrancar con otros temas, queríamos hacer una pausa para aclarar dos puntitos de algunas preguntas que habían hecho en nuestro encuentro anterior. Además porque lo tuvimos que dar muy, muy corrido el último tema respecto de los pallets, pero quería mostrarles, cuando hablamos de los pallets de exportación y cuál era el tratamiento que tenían que tener, que ustedes puedan ver cuál es el sello que los identifica, ¿sí? Que nosotros habíamos visto las siglas, pero no los habíamos visto impreso sobre un pallet. En este caso, bueno, las primeras siglas, como recordamos lo que habíamos visto antes, corresponden al país, acá claramente es de Polonia. Después la identificación de quién es el que justamente estaba haciendo el tratamiento y cuál era el tratamiento que tenía. Como también me habían consultado, como cuál era el documento, qué era lo que lo avalaba, o cómo teníamos esa certificación, yo les quise mostrar cuál es el certificado, ¿sí? Que les terminan emitiendo. Es un certificado que justamente, no sé si alguna vez escucharon hablar del CATEM, porque justamente son los centros que hacen el tratamiento de embalajes de madera. Todos estos centros, porque me habían consultado también el control de plagas, entonces ahora por eso quiero aclararlo bien, son centros que están registrados, ¿sí? Si bien también me habían consultado si SENASA te pedía algo, no, porque el que habilita justamente a estos centros es SENASA, que es el que va a terminar poniendo la firma sobre estos tratamientos, pero no te lo va a pedir a vos como empresa, sino que vos después con ese certificado te lo van a pedir para la exportación de esos productos, ¿sí? Entonces por eso quiero hacer esa aclaración. Lo importante de este certificado es que va a decir quién es la empresa justamente que solicita, quién es la empresa que lo realiza, cuál es el tipo de tratamiento, sobre qué lo está realizando, porque acá hablamos de embalajes de madera en general, pero bueno, nosotros puntualmente estamos viendo de los pallets, así que va a quedar identificado cuál es el pallet, cuál es el tratamiento que se realizó, quién lo realizó, y va a estar justamente con un sello y va a tener también un logo, por justamente quien está autorizando, que acá va a ser el responsable que está habilitado para poder fiscalizar este tratamiento que se esté haciendo realmente, y quienes habilita y controla esos centros que lo realizan, ahí sí sería SENASA. Entonces, bueno, quería, para que terminara un poquito el tema de pallet, que nos llevó un poco de tiempo, la clase pasada y lo tuvimos que ver un poquito más rápido, como para que les quede claro. Si tienen alguna duda con respecto al tema de pallet, si quieren pregúntenlo ahora, que ya estamos cerrando este tema, si no, vamos a seguir con todo lo que tenemos de nuestra presentación. ¿Alguna consulta con esto? Bueno, imagino que si no escribieron nada por el chat, recuerden, otra cosa importante, que si escriben por el chat, les pido que nos escriban a todos, porque como seguramente voy a estar hablando y demás, voy a ver poco el tema del chat, como para que todos lo podamos ver, sobre todo Juan y Steffi nos puedan interrumpir en el momento que sea oportuno para cuando vayamos viendo los temas. Bueno, con esto ya quería finalizarlo el tema de pallets, con todo lo que vimos de cuáles eran los tipos, y puntualmente estos de exportación que requerían algunas condiciones específicas para poderlos utilizar y que son requeridos cuando necesitamos mandar una mercadería al exterior. A ver si pasó ahora. Ahí pasó. Bueno, un segundo, Caro, que todavía no lo vemos. Bueno, ahora Steffi nos va a contar un poco sobre transporte y después les voy a seguir hablando sobre el tema de lo que es trazabilidad. Caro, ¿pasaste de slide? Porque seguimos en la de pallets. Sí, pasé. ¿No la ves? No. A ver. ¿Ahora? No. Sugiero que dejes de compartir, Caro, y vuelvas a compartir y la A presentación. ver. Ok, ahí arrancamos en transporte, sí. Bien, la clase pasada, cuando hablamos
un poco de lo que era la cadena de suministro y diferenciamos un poco los conceptos de logística, en realidad vimos que el transporte es una pieza, digamos, de toda la cadena de suministro que puede afrontar y que puede tener que organizar una empresa. Digamos, es un eslabón, pero es uno de los eslabones más importantes, ¿sí? Junto con la información y la planificación, porque en realidad el transporte es el medio que te podés volver a destacar. El transporte es el medio que te va a permitir poder garantizar que el producto, ¿sí?, se encuentra en las cantidades que se necesita, en el momento que se necesita, en la calidad con la que el cliente espera recibir o el consumidor espera recibir ese producto. Y obviamente tenemos muchas variedades a la hora de elegir nuestras estrategias de transporte. Obviamente todo va a depender de la extensión geográfica, del tamaño de nuestra empresa, de los volúmenes que tengamos que transportar, pero yo acá les quise resumir 4 características, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un transporte o ver qué estrategia es la más conveniente para nuestra organización. Por un lado tenemos la calidad del servicio, porque claramente el transporte es lo que va a permitir, como les decía, que el producto llegue y tiene que llegar a las condiciones que el consumidor la espera. ¿Sí? La calidad del producto no puede bajar, no puede sufrir ningún deterioro, tiene que ser conservado, ¿sí?, con los requerimientos necesarios para el producto en específico. Imagínense si estamos transportando frío o congelados, tenemos muchos más requisitos. Entonces, la calidad del servicio es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que el transporte nos brinde la calidad del servicio necesaria, ¿sí?, para garantizar la satisfacción de nuestro cliente. Otra característica importante y que distingue mucho a los distintos medios de transporte que podemos utilizar es la flexibilidad. Obviamente, depende del tamaño de lo que querramos transportar, vamos a tener distintas estrategias, pero la flexibilidad, es decir, el poder adaptarme a una necesidad urgente, el poder llegar a cualquier punto que necesite o en vez de tener, digamos, esta amplitud de servicio en puntos de contacto, tener puntos más reducidos. Ejemplo, si yo tengo que elegir un transporte terrestre, ¿sí?, y puedo transportarlo en un camión o en tren, el camión, ¿sí?, ¿qué va a suceder? Que va a poder llegar seguramente a muchos más puntos, mientras que el tren tengo un punto de origen y de llegada fijo, ¿sí?, porque tengo una limitación. Entonces, ese medio de transporte me va a quitar flexibilidad. Seguramente me va a dar, después le voy a dar unos ejemplos rápidamente, me va a dar otras características positivas. Pero la flexibilidad y qué es lo que yo necesito, ¿sí?, si necesito transportar grandes volúmenes a un punto o necesito llegar puerta a puerta, también va a ser una diferenciación a la hora de elegir mi estrategia. Otro aspecto muy importante, y de nuevo lo recalco más que nada en la industria alimenticia, es la seguridad, ¿sí? Más allá de la seguridad en términos de piratería y cualquier tipo de circunstancia que se puedan vivir mientras que uno transporta mercancía, también tenemos la seguridad en la inocuidad alimenticia, ¿sí? En cuáles son las normas que tienen que tener, cuáles son los requisitos que ese medio de transporte per se, más allá de la conservación del producto, necesita cumplir para ser apto para el transporte de alimentos. Y por último, pero no menos importante, también tenemos los costos, ¿sí? Como hablamos también cuando mencionamos los canales de distribución, la estrategia de costos también va a estar asociada obviamente al margen del producto y a lo que la empresa y el tamaño de esa empresa, de esa organización pueda afrontar, ¿sí? Así que son un poco, digamos, 4 características que nos van a ayudar en la toma de decisiones. Si pasamos, Caro, a la otra diapositiva, donde en realidad pusimos unas imágenes nada más para mencionar los principales medios de transporte y, digamos, para tratar de mapear estas 4 características en cada uno de ellos. Obviamente, con el transporte terrestre a través de camiones voy a tener, como les decía, una flexibilidad alta, ¿sí?, porque voy a poder llegar geográficamente a muchos puntos. El costo, digamos que es medio en el sentido que es afrontable para una empresa. No muevo grandes volúmenes, ¿sí?, pero es un costo medio bajo, podríamos decirlo, y obviamente la calidad y el nivel del servicio va a también depender de el tipo de requerimiento, como les decía, si necesito fríos o no, que pueda necesitar.
Es un medio muy flexible, como les decía, que creo que es la ventaja principal que tiene con respecto a los demás. Obviamente tiene sus contras, las grandes distancias ya se hacen imposibles, tenemos que hablar digamos, de distancias medias cortas, porque además las distancias obviamente son más largas, tenemos tiempos de reposos que tenemos que respetar. Hoy en día también la piratería es un problema cuando hablamos de transporte terrestre a través de camiones, así que eso es otro elemento a tener en cuenta. Así que tiene sus pros y sus contras, pero es uno de los medios más flexibles, ¿sí?, que nos puede otorgar esa flexibilidad que necesitamos. El transporte, si vamos al otro punto, al transporte a través del ferrocarril, ¿sí?, que es digamos, el otro medio terrestre, en este caso es mucho menos flexible. Como les decía, tengo un punto de origen y uno de llegada, y además tengo la desventaja de que hoy en día en el país por ahí no tenemos el desarrollo que podríamos llegar a tener de vías férreas, pero aún así es muy económico cuando tenemos que transportar grandes volúmenes, ¿sí? Porque con un viaje llego a transportar muchos volúmenes y eso me reduce los costos. Esta flexibilidad, y por eso les puse también abajo la foto que en realidad ahí está como un camión en un puerto, esta flexibilidad que le falta al transporte férreo y que también vamos a ver que le falta a los otros dos, ¿sí?, al transporte aéreo y marítimo. ¿Cómo puedo resolverla? La puedo resolver a través de una combinación, ¿sí? Cuando nosotros combinamos dos medios de transporte, llamamos a esa estrategia transporte multimodal, ¿sí? Combinamos dos medios de transporte para, digamos, potenciar sus beneficios y reducir sus desventajas. En este caso, ¿qué puedo hacer con un transporte, por ejemplo, por ferrocarril? Puedo decir, llevo la mercadería, si no es que mi planta está en un punto donde el ferrocarril puede tomar el producto, llevo la mercadería con el camión y el ferrocarril lo transporta hasta un punto de llegada y con otro camión puedo después movilizarlo. Esa combinación, digamos, de transportes, la voy a llamar transporte multimodal. Después, para el comercio internacional, los dos grandes medios de transporte que tenemos son el marítimo y el aéreo. Obviamente el aéreo es mucho más rápido, ¿sí? Para grandes urgencias es el más efectivo, es mucho más costoso y obviamente solamente lo pueden soportar por ahí necesidades realmente de urgencia, no sé, tengo que enviar un producto a un cliente que es un potencial gran cliente que necesito cautivar y no le puedo mandar la muestra de acá a 2 meses, que es el tiempo de llegada, le mando la muestra por un aéreo, asumo los costos, o si no, un producto que tenga grandes márgenes también se puede permitir este tipo de transporte. Obviamente es un transporte muy seguro, que tiene muy buen servicio, pero también tiene la limitación un poco de la flexibilidad en el sentido de los puntos acotados. Y por último tenemos el marítimo, que digamos es como la excelencia del transporte internacional cuando hablamos de grandes volúmenes, ¿sí? Porque el aéreo nos limita un poco la capacidad de transporte. Entonces, de nuevo, al transportar grandes volúmenes, los costos se reducen significativamente, más cuando hablamos de transporte internacional, pero obviamente la flexibilidad y también el tiempo, ¿sí?, que se tarda en transportar la mercadería a través del transporte marítimo son realmente elevados, ¿sí? Entonces tiene que ser un producto, las condiciones después de conservación son muy específicas y obviamente digamos, un medio de transporte que muchas veces tienen varios riesgos de rotura, ¿sí?, de los productos por la movilización de los containers, así que es otro aspecto a tener en cuenta. Pero bueno, en sí, como ven, todos tienen sus beneficios y desventajas. De nuevo, tenemos que pensar siempre en la estrategia según lo que el producto y la empresa requiera. Pero bueno, después, ahora queríamos darle, digamos, una introducción de lo que era el transporte y para que conozcan un poco los medios, ventajas y desventajas muy rápidamente, pero queríamos concentrarnos más que nada ahora en lo que son los requisitos para la industria alimenticia, que por ahí es lo más jugoso para que ustedes puedan ver de lo que sería el transporte en la cadena de abastecimiento. Así que, Caro, si quieres arrancar con eso. Dale. Bueno, ya ven el siguiente slide, ¿no? Viéndonos un poquito en lo que nos dice el Código Alimentario en cuanto a las definiciones, es importante que rescatemos 3 puntos. Por un lado, lo que es el vehículo o medio de transporte, que es justamente el que va
a pasar y llevar la carga de un lugar a otro de estos Claro, espera alimentos. que todavía no se ve. Bueno, mientras tanto les voy comentando. Ok. Tenemos 3 puntos importantes, como les decía. Por un lado, este medio de transporte de alimentos que va a ser justamente el vehículo, ¿sí? Quien va a movilizar esa carga. Después nosotros vamos a estudiar, y es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de este encuentro, el UTA, que va a ser esa unidad de transporte de alimentos, que va a ser el habitáculo donde va a ser contenido esos alimentos, que lo va a transportar de un lugar a otro. Y después otro punto importante es el transportista, ¿sí? ¿Qué es importante de este último? Que es importante rescatar y por eso se los quisimos poner acá. Uno piensa que un transportista no tiene mucho contacto con los alimentos, pero según nuestro Código Alimentario Argentino, es un manipulador más de toda nuestra cadena de suministro, y con lo cual también tiene que estar provisto de un carnet de manipulador, que bueno, eso justamente cambió nuestra legislación. Hace tiempo atrás hablábamos de algo que era libreta sanitaria, pero ahora estamos hablando de que también tiene que tener el carnet de manipulador de alimentos como cualquier otro manipulador en toda la cadena de suministro, ¿sí? Eso es algo que cambió y lo tenemos que tener en cuenta, porque vamos a ver más adelante que es parte de la documentación que tiene que tener este transportista, ¿sí? ¿Se están viendo las presentaciones, Tefi? Ahora sí, pero tardó bastante en pasar, Caro. Bueno. Bueno, ahora justo la cambio, por eso preguntaba. Más allá del vehículo, que después vamos a ver qué es lo que dice nuestra legislación con respecto a las habilitaciones del vehículo, vamos a hacer un poquito de hincapié en cuáles son esas unidades de transporte que tenemos. Acá lo que trajimos fue como las más significativas, que son distintas categorías, ¿sí? Y después vamos a ver quién es el que habilita, quién es el que no, pero primero veamos los distintos ejemplos de UTA de los cuales tenemos, ¿sí? Un tipo de habitáculo que nosotros tenemos es aquel que requiere un equipo mecánico de frío. Recién estaba hablando, Steffi. Claramente, este tipo de vehículos van a ser vehículos más críticos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que asegurar, o el dueño justamente del vehículo, ¿no? Va a tener que asegurar que la carga vaya a una cierta temperatura, que no pierda cadena de frío, que tenga un control de temperatura, que después podemos entrar en detalle que hay distintos dispositivos que nos van midiendo toda la temperatura a medida del trayecto. Y lo que tiene que tener es un lector justamente de la temperatura que tiene el habitáculo afuera. O sea, desde la parte externa tengo que saber cuál es la temperatura que tiene ese habitáculo. Acá estamos hablando de justamente aquellos transportes que lleven productos refrigerados, productos congelados, ¿sí? Después tenemos otro tipo de UTA, que son aquellos que tienen aislamiento térmico, pero tienen sistemas que, si bien tienen refrigeración, no tienen un equipo mecánico de frío. Entonces, este tipo de habitáculos es diferente, si bien en este caso tengamos en cuenta que cuando estamos en un habitáculo que estamos transportando, que después podemos ver qué tipo de productos son los que van en cada uno, tengo que cuidar mucho las condiciones de cada uno del habitáculo de esta UTA, ¿sí? En este caso no voy a tener, ¿sí? Como no tengo un equipo mecánico de frío, no requiere o no exige que tenga un lector justamente de la temperatura interna que tiene el UTA. Después puedo tener uno que tenga aislación térmica. De hecho, ustedes habrán visto algún camión cisterna que puede llegar a tener o no en equipo de frío, simplemente tiene un aislamiento térmico, que no tiene un equipo mecánico de frío ni tampoco sistemas refrigerantes. Podemos hablar de transportes de cereales, por ejemplo, ¿sí? O de algún producto que no requiera justamente refrigeración. En los primeros, en algunos casos, depende del producto, por ejemplo, algún tipo de frutas especiales, a veces se colocan en estas UTAs que requieren este sistema refrigerante, pero que no lleva frío en sí, pero simplemente lo que se busca es mantener las condiciones de estos alimentos para que no pierdan rápidamente su vida útil y se degraden sobre todo la calidad del producto. En los primeros, bueno, ya les mencionaba los productos que llevan refrigeración o que sean congelados. Estamos hablando de productos finales procesados o productos que se venden después como materia prima, claramente, ¿no? Y después tenemos aquellas UTAs que son cajas que no tienen directamente aislamiento térmico, que las habrán visto, que es justamente esta UTA a la que estoy haciendo mención, que en ese caso nosotros no tenemos claramente productos muy expuestos, ¿sí? Estamos hablando de productos que ya están con un embalaje primario, secundario, con otros tipos de acondicionamientos,
Y lo mismo los que no tienen, directamente no tienen caja y que son con un sistema playos. Esto los habrán visto muchos con las bebidas, ¿sí? Que ustedes verán que está dividido a veces al medio y que llevan la carga de bebidas en general para hacer la distribución. Estos tipos de UTAs son distintas categorías, ¿sí? Categoría A, B, C, D y E son todas las categorías de cada uno de estos, y según el tipo de categoría es el tipo de habilitación que tengo que hacer con respecto a este habitáculo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice nuestra legislación con respecto a cuáles son los requisitos si tenemos que hablar en líneas generales? Bueno, Carito, aprovecho mientras pasa la diapositiva, te hago una pregunta que justo quedó de los UTA. Preguntaron qué tipo de sistema refrigerante podría ser si no es con equipo mecánico. sí, a veces, espera, vuelvo. En esta me estás preguntando. No, Mira, pero todavía seguimos en esta, Caro, porque así tarda en que si volver, querés. ¿no? Sí, vos Ok, anda pasando a la otra que te pregunto en el está bache. bien. Bueno, generalmente cuando no llevan equipo hay algunos que tienen algún tipo de líquido refrigerante, pero la verdad, con total honestidad, no sé exactamente la mayoría qué es lo que tienen. Si quieres después se lo derivo, pero no tiene, lo que no tiene es un equipo mecánico. Eso es lo que lo diferencia del resto de la habilitación. ¿Por qué? Porque el tipo de control que se tiene es completamente distinto, ¿sí? Cuando tengo un equipo de mecánico, que es lo que los diferencia cuando los tengo que habilitar, es decir, tengo que tener un control externo de temperatura riguroso. Estamos hablando de temperaturas que cuando tienen equipo mecánico estoy hablando de 7, de -10, de -18 o de más bajo cuando estoy hablando de productos congelados. Cuando no tiene, puedo hablar de una temperatura que puede ser 5 o más todavía, ¿sí? Entonces ahí no es tan crítico. Bueno, volviendo un poquito a los requisitos generales, a ver, ¿qué es lo que sí o sí tengo que tener en este tipo de habitáculos o de UTAs? Primero, tiene que tener, como dice, un buen aspecto, o sea, tiene que estar en buenas condiciones, que es lo que estamos hablando. Después vamos a ver algunos ejemplos de algunos que claramente no lo son, eh, que tienen que estar, cuando hablamos de buen aspecto, tiene que estar en buenas condiciones, tiene que tener un buen cierre. Cuando me refiero a cierre, me refiero a cierre de las puertas, en aquellos que lo tengan claramente, ¿no? En el playo y en el otro no es un cierre hermético. No tiene que estar justamente en contacto con la cabina del conductor, y después vamos a ver que hay algunos UTA o transportes, digamos, o transportes de vehículos de alimentos que podrían llegar a tener algún tipo de habilitación, que son aquellos que podrían llegar a ser acarreados. Podemos hablar de algún tipo de carritos, digamos, que también se utilizan para la industria, más tipo como de servicio, podríamos decirlo. No se puede transportar obviamente ninguna sustancia que no sea alimenticia, ¿sí? Cuando están habilitados, porque estamos hablando de que estas UTAs, yo exclusivamente estoy transportando alimentos, y estoy transportando por esta categoría que tiene una gama de alimentos específicos para lo cual está siendo habilitado, ¿sí? Que tiene que cumplir con esas condiciones para poderlo transportar. No tienen que ir en contacto con el piso. Nosotros hablamos antes que no podría colocar la mercadería en el piso, en un almacén, en un depósito o en otro lugar. Bueno, claramente en esto pasa exactamente lo mismo. Recuerden que ya sea que vaya o depende el tamaño de este habitáculo. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, lo que me preguntaban recién de aquellos equipos que no llevan mecánico de frío, generalmente son camionetas muy pequeñas, ¿sí? Porque tampoco podemos mantener un camión tan grande sin un equipo de frío. Entonces generalmente son, no les digo furgonetas porque no son inclusive más chicas, las camionetas mucho más chiquitas en las que se puede mantener la temperatura, pero también podemos encontrarnos casos, y después lo vamos a ver, más allá de estas categorías que caigan. Les pusimos los ejemplos más representativos de lo que masivamente se está distribuyendo, pero, por ejemplo, una camioneta, como les decía recién, tipo furgoneta, tranquilamente puede transportar sustancias alimenticias, pero no va a transportar nada que sea ni perecedero, ni que requiera justamente algo con equipo mecánico de frío. Entonces, estamos hablando que seguramente va a hacer una distribución sobre aquellos productos que ya vayan justamente embalados con un envase primario, secundario, y que se puedan distribuir tranquilamente a temperatura ambiente, ¿sí? Ejemplo, no sé, mermeladas, galletitas, ¿sí? Fideos, en general. Bueno,
Entonces, no van a estar en contacto con el piso. Entonces, depende, este habitáculo que tenga luta puede ser, o que puedo poner una carga consolidada, ¿sí? Que puedo poner justamente sobre un pallet, ¿sí? Esa carga que ya le puse sobre el pallet, pero puede ser que tenga un habitáculo que no me alcance para poner estos pallets, como les decía recién, esta furgoneta o esta camioneta más chica, seguramente vaya en bandejas o vaya en cajas, pero no están directamente apoyadas en el piso, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por más de que, vamos a ver en el siguiente slide, que tiene que ser igual de un material que sea de fácil limpieza y desinfección, ¿sí? Bueno, no se pueden transportar ni frutas, ni verduras, ni hortalizas, ¿sí? Con productos que no sean compatibles, o por ejemplo, en este caso, cuando dicen con el resto de los rubros, se refiere, yo no puedo transportar carnes, ¿sí? Con frutas y verduras, no puedo transportar productos que no tengan algún tipo de envase primario o secundario y que vayan en contacto con productos que también van expuestos, porque podemos ahí quizás dividir, bueno, pero Carolina, podemos discutir lo que es congelado, igual no se recomienda, no es compatible. Después lo que se podría llegar a hacer, que se puede llegar a ver un ejemplo, es que el UTA vaya dividido, ¿sí? Que tenga una división o un tabique en el medio donde divida o dos temperaturas diferentes dentro de ese habitáculo, o dos tipos de productos totalmente distintos, pero que tenga una división. Como que en esos casos podría llegarse a dar, pero no es compatible ¿sí? Llevar ese tipo de productos, ¿sí? Por un riesgo de contaminación, claramente. Inclusive aún, esto que les estoy diciendo, quizás ustedes me dicen, bueno, pero va congelado y ya lo congelado va en un envase primario y después lo llevo dentro de una caja. Y después eso lo llevo y llevo la carne envasada al vacío, ¿no? Por decir algo. Bueno, son casos de que se podrían llegar a ver, que decís, bueno, el envasado al vacío también está en su envase secundario, y ahí no podría haber ningún riesgo de contaminación, y habría que super asegurarlo y ver a ver cómo están envasados los dos productos finales, pero serían casos excepcionales, pero, y si son compatibles también las temperaturas, ¿sí? Entonces, ahí es donde, ¿cómo? Si son compatibles también las temperaturas, pero claramente ese tipo de productos no están justamente recomendados para que se puedan transportar juntos. Después que tenga una buena iluminación, que se Caro, pueda llegar a ver bien dentro del habitáculo. ¿Hicieron alguna consulta? sí, Caro, yo hago una intervención. Decime. Asociado a una pregunta que te están haciendo y que entiendo tiene que ver con el tema y que quizás A ver, la estás respondiendo me parece, pero quizás para ahondar un poquito más. a ¿Cómo ver. verificar que el transporte tenga en condiciones la unidad para no producir justamente contaminación cruzada? La otra tiene Ok. que ver con si en una logística que trabaja, que transporten o que gestionen alimentos, los operarios o las personas de la logística tienen que cumplir las condiciones de buenas prácticas de manufactura que maneja la industria de alimentos. Y la Ujú. otra tiene que ver con un ejemplo de un alimento que se transporte en un transporte con aislamiento térmico sin equipo mecánico. Ujú. Sí, que era lo que me preguntaron hace un ratito. Yo les mencionaba que, bueno, esperen, voy por partes. Sobre las condiciones de luta, después vamos a ver, igual, vamos a ahondar bastante con algunos requisitos, pero claramente lo primero que se hace, a ver, creo que en algún momento charlamos a medida que avanzamos en el seminario de qué hago con este tipo de transportes, ¿lo tercerizo o es propio? ¿No? O sea, empezamos por eso. Independientemente si lo tercerizo o es propio, van a ver que va a tener una serie de documentación que tiene que cumplir, y entre una de esas va a ser la desinfección del habitáculo, ¿sí? Generalmente tiene que ser semanal, para que tengan una idea, la desinfección. Esto se hace en lugares que están habilitados, generalmente se suele hacer en el municipio donde tenés inscripto el vehículo con de esta categoría, y eso ya es como la primera, cuando me preguntaban condiciones. Después, en el momento de hacer la carga, se tiene que verificar primero las condiciones visibles, ¿sí? Digamos que esté, les digo porque muchas veces hemos recibido camiones después de una carga que ha sido entregada en algún lugar, viene de vuelta a planta a hacer una carga y claramente vienen en condiciones paupérrimas porque, no sé, han llegado casos extremos de gente a hacer cosas dentro del habitáculo que no corresponden en cuanto a sus necesidades porque no pararon por el camino, por ejemplo.
Entonces, eso estoy hablando de casos extremos, exagerando, pero de cosas que realmente han pasado. Entonces tienen que primero asegurarse de que haya cumplido con esta limpieza, que sí o sí, más allá de la desinfección que tienen semanal, tienen que tener una limpieza. A ver, ¿con qué producto? Bueno, esperen, dependemos cuál es el habitáculo. Generalmente los más críticos, estamos hablando de aquellos que son cerrados, ¿no? En aquellos que o tienen frío o no tienen equipo mecánico de frío, pero o esto que hablábamos que era isotérmico, pero que no tenía el equipo. Entonces, esos van a ser los más críticos, porque obviamente un playón, como les estábamos viendo antes, el producto ya claramente puede ir expuesto. Entonces, eso tiene que tener una limpieza después de cada entrega. ¿Con qué? Con algún producto que esté habilitado para estar en contacto, ¿sí? Con industrias de alimentos, porque van a ser en superficies como si fuera el de tu propia industria, ¿sí? El de un piso que estés limpiando en algún depósito, o dentro de tu lugar de producción, de acuerdo al tipo de rubro, ¿no? Porque imagínense que nosotros estamos hablando desde un UTA que está transportando media res hasta fruta, lácteos y demás, ¿no? Claramente esos productos son mucho más críticos. Eso por un lado, en cuanto a las condiciones. Entonces, verificar las visibles, verificar las condiciones que tienen que dar en papel y asegurarse, y sí o sí revisar el habitáculo antes de cada carga. ¿Sí? Después directamente descarga en destino. Con respecto, creo que me anoté lo del operario o manipulador, ¿sí? A ver, creo que acá todos nos encontramos, bueno, o se van a encontrar, para aquellos que trabajan se encuentran, para aquellos que van a trabajar a futuro se encontrarán con situaciones en donde viaja una sola persona en el transporte y el chofer o no ayuda en la descarga ni en la carga, es solamente quien está manejando el vehículo, y generalmente el personal de la empresa que recibe o que está despachando el producto es el que realiza la carga. Bueno, creo que si lo mencioné antes, que el transportista tiene que tener el carnet de manipulador, lo tiene que tener todos los que intervienen en toda la cadena alimentaria, ¿sí? Desde el que está vendiendo la materia prima, desde el que la recepciona, porque acá lo que nosotros estamos viendo es que el transporte se da desde materias primas, cuando vos estás recibiendo para poder fabricar en tu planta, se da dentro de tu planta cuando vos estás después elaborando el producto para despachar, y cuando después el minorista, mayorista o demás va a distribuir el producto hasta el lugar final de venta. Fíjense en todos los pasos donde el producto, ya sea materia prima o producto final, va pasando por los distintos transportes que lo llevan a un eslabón más de la cadena. Entonces, todos los que intervienen ahí, todos tienen que tener este carnet de manipulador. Así que la respuesta a esa consulta es sí, como uno más, como otro más de producción, como alguien más que maneja un depósito, como alguien más, el transportista es parte. Así que todos los que intervienen en la cadena tienen ese requisito. Muchas veces se confunde que el transportista no, pero el transportista también está obligado. También es obligado a tenerlo. Y después lo del transporte sin equipo mecánico de frío, yo les decía que se suele dar en algunos tipos, ¿sí?, de frutas u hortalizas, que lógicamente se están comercializando frescas, pero que querés mantener una temperatura, generalmente un poquito más de 10 grados, pero no la querés tener a temperatura ambiente, y querés que se mantenga por más tiempo, justamente que el transporte no le afecte la calidad de este tipo de alimentos. Bueno, ese sería un ejemplo de ese tipo de transporte. No es el archi más conocido, para ser sincera, pero es uno de las categorías, y yo les dije, son habitáculos pequeños, ¿sí? No son muy grandes, son camionetitas bastante chiquitas, así que por eso también puede mantenerlo por más tiempo. Creo que respondí las consultas que hicieron. Después, lo de buena iluminación, yo acá, fíjense en que hay dos fotos, que después se las voy a explicar más adelante, sobre aquellos camiones que van presentados y cerrados, y después vamos a discutir, ¿es necesario que vaya presentado y cerrado? Y la otra es sobre la identificación que tiene que tener el UTA, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito con requisitos un poquito más específicos, que parte fuimos hablando, ¿sí? Que justamente como me preguntaban sobre estas condiciones de luta, bueno, tiene que ser de fácil limpieza y desinfección, por ejemplo. Si estamos hablando que, no sé, quieren habilitar un UTA, que es, ¿vieron como esas camionetas
tipo que son abiertas, como de chapa a los costados, de un material que se corroe, bueno, claramente eso no lo puedo llegar a habilitar, ¿sí? Porque va a ser muy difícil de que lo pueda limpiar. Pero ustedes me dicen, bueno, pero yo no voy a transportar ningún alimento perecedero o ninguno que lleve frío, pero lo quiero abrir. Bueno, no, claramente ese tipo de habitáculo no se puede. Ser eficaz contra la contaminación, como les mencionaba antes, ya sea que sea una contaminación cruzada de cargas que lleve, ya sea con el medio ambiente, que lo pueda contaminar, porque justamente lo estoy llevando en un camión que está abierto, cuando es un producto que es sensible justamente a este tipo de contaminación. Sostener lo que les decía, lo de la temperatura, y acá hago un hincapié porque en los productos que tienen equipo mecánico de frío, la temperatura es súper hiper rigurosa, ¿sí? Es una de las cosas que más tenemos que controlar. Ustedes me decían sobre las condiciones de luta. Bueno, acá hagamos un paréntesis. Si ustedes reciben un transporte, ya sea que les esté descargando materia prima, o, bueno, primero empecemos, que esté descargando materia prima, lo primero que se tendría que estar haciendo es midiendo la temperatura con la que está llegando el producto, claramente, porque tiene que llegar a la temperatura que tiene que estar el producto. Si estamos hablando de temperatura de refrigeración, tiene que llegar a esa temperatura. Si estamos hablando de productos congelados, tiene que llegar a esa temperatura, ¿sí? Si no, sabemos que el producto se empezó a descongelar. Entonces ahí vamos a tener un problema microbiológico importante, más considerando el tipo de producto que estemos hablando. Entonces, eso pasa a ser bastante crítico. Y si nosotros tenemos que cargarlo, no sé, por ejemplo, somos fabricantes de helado y tenemos que mandar alguna carga, no sé, así sea dentro de provincia de Buenos Aires o ya sea en otra provincia, tengo que asegurarme, antes de que mi carga la pueda incorporar dentro del UTA, tengo que fijarme la temperatura del habitáculo. Yo les dije que tiene que estar justamente un lector de temperatura visible desde afuera. Bueno, ese lector tiene que marcar más abajo la temperatura a la cual yo lo estoy ingresando, porque muchas veces el equipo de frío, por una cuestión de ahorro claramente, no lo prenden con el tiempo que tienen que prenderlo, entonces el habitáculo no llega a la temperatura que tiene que tener, y si coloco la mercadería, si coloco ese producto terminado dentro del UTA a una temperatura más alta, claramente mi producto va a estar enfriando el habitáculo, ¿sí? Estos transportes no son ni para congelar producto, sino que son para mantener la temperatura del producto. Son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Entonces, cualquier variación de la temperatura pasa a ser crítica. De hecho, lo que suelen utilizar son algo que se llaman data loggers, que lo que van haciendo es justamente midiendo la temperatura, y depende del tipo de servicios. Yo les mencionaba recién, si son tercerizados, si hay empresas de logística excelente, que son muchísimas empresas muy grandes con otra tecnología, que después me dan un mapeo de cómo fluctúa esa temperatura a lo largo de todo ese recorrido. Y esa información es súper útil para saber la calidad de ese producto, que no tenga algún riesgo de contaminación, porque claramente un producto, si se descongela y se vuelve a congelar, voy a tener un problema, y saber en qué condiciones, tanto de calidad e inocuidad, llega el producto a destino, ¿sí? Entonces esos puntos son muy importantes tenerlos en cuenta. De hecho, algo que después les voy a mencionar es, hay algo que se llama abasto, ¿sí? Que son como los controles sanitarios que suelen hacer las distintas jurisdicciones. Y en ese abasto, cuando estamos hablando de productos justamente que llevan temperatura, que llevan el habitáculo con equipo de frío, lo más importante es la temperatura, ¿sí? Si ese habitáculo no va a la temperatura que tiene que tener, la mercadería queda retenida. O sea, lo que le quiero decir es que pasa a ser súper, hiper importante en este tipo de transporte. Bueno, como les decía recién, sí. Vale. Bueno, como les decía recién de esta lectura de temperatura, que es súper importante. De hecho, yo creo que habrán visto un montón en la calle sobre esos camiones cisternas de leche que pasan. Tienen justo una, casi no les digo, casi en la parte del comienzo, donde comienza el habitáculo, un lector de temperatura. Es una caja donde está el medidor de temperatura y muestra cuál es la temperatura. Puede arrojar tranquilamente cuál es todo el recorrido que también llevó adelante la temperatura de ese habitáculo.
Después, como les mencionaba en el slide también anterior que les dije algo, cuando vimos las fotos, el revestimiento anterior, esto que no sea ni corrosible, que no sea tóxico, o sea, claramente si tengo que transportar un producto, no va a ser para que me genere algún tipo de contaminación o me deteriore el producto, sino que justamente es para cuidar las condiciones del producto y que llegue, recuerden siempre, de una manera inocua y segura hasta el destino donde lo estoy mandando, y también que nosotros queremos recibirlo de la misma manera si son materias primas y nosotros somos productores de un producto. Básicamente estos serían los requisitos como más específicos para este tipo de habitáculos. Todo esto justamente es lo que tengo que presentar y es inspeccionado. Si querés, pasame la siguiente, Steffi. Bueno, ven, yo acá les muestro, vamos, no puse. Estos son tipos de habitáculos que les decía, que a veces están de distintos materiales, inclusive los pisos que tienen cada uno, pero aún así, vieron que tienen como unas pequeñas como canaletitas en la segunda foto, para que, exactamente, entonces eso también tiene que tener una higiene perfecta, pero fíjense que está hecho un material que justamente yo lo puedo limpiar fácil, fíjense en las paredes, el techo, tiene una luz para que pueda ser claramente iluminado, porque estamos hablando de un habitáculo que es mucho más profundo. El otro que tenemos a la izquierda también tiene un piso que es más bien antideslizante, porque justamente si fuera a veces demasiado liso, puedo correr el riesgo de deslizarme. Recuerden que va a haber alguien que va a estar cargando y descargando, y además que se puede deslizar la mercadería también. Entonces, generalmente en el de la izquierda pueden ir más bandejas, ¿sí? O inclusive podrían llegar a ir cajas, ¿sí? Si es muy, muy pequeño ese habitáculo, porque claramente en ese no va a entrar un pallet. Es para unos transportes y otros recorridos un poquito más cortos, que después vamos a ver algunas cosas. Entonces, pisos y desagües y demás, es importante tenerlo en cuenta, pero siempre pensando en lo que les decía de la limpieza y la desinfección, de acuerdo a la categoría a las que están justamente presentados y el tipo de mercadería que van a transportar. Entonces, esos pasan a ser requisitos indispensables. Acá justamente en la siguiente vamos a ver que yo les decía de tener una protección eficaz contra la contaminación. Después podemos discutir si ven camiones abiertos o no en la calle, si quieren después lo planteamos, pero fíjense en la cortina que tiene la foto de la izquierda, justamente para evitar cualquier tipo de ingreso y sobre todo para poder cuidar la temperatura dentro de esa UTA, de ese habitáculo, si justamente lleva un equipo mecánico de refrigeración en ese caso, y estoy transportando algún producto refrigerado. Y en el de al lado, que tiene también ese separador, puede ser por dos cosas. Puede ser un separador porque puedo llegar a tener, que no sé si alguno habrá visto en alguna vez, pero puede ser un camión que tiene este separador y tengo dos temperaturas distintas en ambos habitáculos. Si es un camión más grande y tengo una temperatura, puede ser más de refrigeración y la otra un poco más baja, entonces lo que quiero es hacer una separación o separación quizás por productos, pero tengo la misma temperatura o temperaturas muy similares en ambos habitáculos. Eso es como un cerramiento, se toma como un cerramiento como si fuera casi hermético y sirve para transportar dos productos también distintos. Eso se puede llegar a hacer. Pero si tienen temperaturas distintas, tengo, como les dije antes, tengo que saber qué temperatura tengo en cada uno, ¿sí? Eso tiene que quedar, tengo que tener ese lector y saber en qué condiciones viaja cada uno. Pero si lo ven, es un cerramiento, lógicamente que lo voy a abrir en el momento de la carga y en el momento de la descarga, pero que lo puedo hacer tranquilamente, ¿sí? Podemos pasar a la que sigue. Bueno, acá, ahora la pregunta sería, bueno, toda la explicación de lo que se necesita, pero ¿cómo habilito esa UTA? ¿Cómo habilito el transporte? ¿Quién es el encargado? ¿Quién lo regula? ¿Cómo se maneja? Bueno, creo que en el encuentro anterior de la actividad, como que alguien había dicho, bueno, lo mejor es tercerizo y listo, ¿no? Y yo les digo, no, depende del tipo de categoría al cual lo estés inscribiendo, ¿sí? Depende qué es lo que vayas a transportar. Yo les digo, si se requiere equipo de frío, claramente seguramente lo tercericen por el costo asociado que también tiene. Pero ustedes tienen que pensar primero en hacia dónde lo van a transportar, ¿sí? Hoy justamente Steffi hablaba de cómo era ese transporte. Bueno, claramente acá estamos hablando solamente del terrestre, ¿no? Pero ese tipo de transporte, digamos, ustedes van a ver hacia dónde va a ir la mercadería. Eso es lo importante, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes dicen, no, miren, yo elaboro un producto, en el caso de que ustedes sean elaboradores,
y me quiero mover solamente dentro de mi municipio, por decir algo, o dentro de Cava, ustedes podrían tranquilamente habilitar ese habitáculo, ese transporte, porque ahí ya lo que habilitas es el vehículo, lógicamente con el UTA, ¿no? Pero habilitas el vehículo y directamente esa autoridad de aplicación vendría siendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ahora, ¿cuándo entrarían en juego las otras jurisdicciones? Bueno, una puede ser en dónde está radicado el vehículo, eso tiene mucho que ver, en dónde van a hacer el trámite, y después el tipo, ¿sí?, de alimento que va a transportar. Si es un alimento que es de origen animal, derivados, lácteos, o que está bajo el paraguas justamente de la regulación de SENASA, sí o sí tiene que ir habilitado por SENASA. Ahí no importa la jurisdicción de Cava, no importa, ahí tiene que ir a SENASA, a la regional que le corresponde del lugar donde está, ¿sí? A la región de acuerdo donde se encuentre el transporte. Sí o sí tiene que tener la habilitación de SENASA. De hecho, ¿se acuerdan cuando yo les mencionaba cuáles son aquellos que tienen que exhibir esa habilitación? Bueno, ustedes habrán visto, o si no, la foto que vimos antes, que cuando un transporte está habilitado por SENASA, sí o sí tiene que tenerlo en los dos laterales del camión, ¿sí? Del UTA tiene que decirlo en los dos costados. Transporte habilitado, ustedes van a ver esto para alimentos, número tal. O sea, tienen el número de registro de SENASA, sí o sí, eso es obligatorio. Si ustedes me dicen, no, mira, la verdad que no tiene nada que ver con ese tipo de productos, SENASA no está involucrada, no son ese tipo de productos, yo transporto lo que les decía hace un rato, fideos, no sé, galletitas. Bueno, en ese caso, ahí sí podríamos decir que ustedes podrían habilitar en su jurisdicción, ya sea provincial, municipal, la que les compete, según las jurisdicciones que ustedes van a pasar ese vehículo, y lo pueden habilitar directamente desde esas autoridades que les estoy mencionando y que les estoy poniendo acá en el slide, ¿sí? Entonces, esos serían como las entidades que estarían habilitando estos vehículos. Después, lo que va a hacer el ANMAT va a ser como un contralor, ¿sí? Va a ser fiscalizador de toda esta distribución y transporte que tienen estos alimentos que viajan de un lugar a otro. Cuando yo les decía antes, que les hablaba sobre estos controles, ¿sí? Estos abastos que les decía, son abastos bromatológicos que van a estar. En realidad, si ustedes cambian de una jurisdicción a otra, deberían abastar. Por ejemplo, cuando me refiero a jurisdicción, me refiero, ustedes van de un municipio a otro, yo elaboro en el municipio de, no sé, o en Capital, y lo quiero distribuir en Pilar, por decir algo, bueno, ustedes tienen que ir hacia el abasto del destino, ¿sí? No van a estar en el abasto de Cava, sino que van a ir al abasto de Pilar. Este abasto está en un lugar específico, es justamente un lugar de bromatología, con un horario específico, donde van a ir con su transporte y con su mercadería, con la documentación que vamos a ver ahora más adelante, y van a inspeccionar justamente el estado de la mercadería, la carga que llevan y las condiciones de transporte, ¿sí? Eso lo que hace cada jurisdicción es garantizar la mercadería que está entrando a su jurisdicción, por decirlo así. Lo que hace es que todos los productos que ingresen estén aprobados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De hecho, pueden solicitarles muestras o no. Y si encuentran algo que no corresponde, tranquilamente pueden hacer decomiso o hasta pueden llegar a decomisar y tirar la mercadería si no la encuentran en condiciones inocuas, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me muevo a otra provincia, ¿no? Porque recién les decía el abasto. También existe el abasto. Yo creo que en algún momento, si habrán viajado, no sé, al sur o alguna otra provincia, quizás han pasado por algún control que también pasa a ser un control bromatológico, más allá, quizás ustedes cuando pasan de particular no tanto, pero cuando pasa un cambio con mercadería sí, que tienen otras condiciones. El último lugar siempre que te va a revisar la mercadería y te va a gastar es siempre destino. ¿A dónde voy a dejar la mercadería? Y ahí es donde la mercadería viaja presentada. Si yo tengo que mandar un camión, no sé, por decir algo, a Córdoba o al sur, o lo tengo que mandar, no sé, a Chubut o a algún otro lugar, claramente mi transporte sí va a llevar un precinto, porque yo quiero justamente cuidar que la carga no sea adulterada o no coloquen nada en el camión o justamente no se pierda la carga.
ese precinto es un precinto de seguridad que solamente se puede abrir en este lugar de abasto final, ¿sí? En el abasto de destino. Por eso es importante que viaje con toda la documentación correspondiente, como la que vamos nosotros a ver a continuación, ¿sí? Pásame la siguiente, Estefi. Bueno, Claro, ¿cuál es la documentación? Sí. hay una consulta que tiene que ver un poco con lo que decías recién. Dice, ¿puede ser que los abastos no puedan controlar la mercadería, más que nada si el transporte está precintado? Bueno, creo que recién casi les contesté. En realidad, la mercadería, o sea, no lo pueden controlar si la mercadería no termina en ese destino y va presentada hasta el destino final. O sea, por ejemplo, lo que yo les decía recién, es muy raro presentar una mercadería que se mueve dentro de la misma provincia. Yo les diría que no, casi ni se hace. Sí, las mercaderías que viajan entre provincias, donde tenés un recorrido mucho más largo y que pasa por varias provincias, el último que es, o sea, yo puedo pasar por un abasto, pero si no es en la provincia donde termino, ahí no la pueden revisar, la tienen que revisar en destino final, ¿sí? El destino final sí la puede abrir y te la va a abrir porque tiene que saber el estado de mercadería. Ahora, si vos me decís, no, mirá, es una mercadería que va para exportación y yo la que estoy mandando al puerto, vuelvo a decir, la abre destino final, ¿sí? Entonces, previamente a la carga de una exportación, pero no me voy a meter tanto en exportación ahora, ahí es diferente el mecanismo, ¿sí? Porque ahí quien va a estar va a ser un despachante justamente certificando en ese momento la carga de mercadería, si es que la hago en mi planta o la verá en el puerto en el momento que la voy a hacer, pero es otro camino. Si no, te la va a abrir la carga en la última provincia o el destino final donde va la mercadería. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Juan? Y hay una intervención anterior y que tiene que ver con lo que venías comentando respecto a los separadores. Hay una Ah, consulta que dice que si llevas separador y tu producto enfriado llega congelado, ¿qué puede estar pasando con ese separador? claramente no está funcionando. No, habría que ver cuál sería toda la temperatura de ese habitáculo, ¿sí? O sea, ese separador está, porque es un habitáculo con una misma temperatura y dos productos distintos, o justamente son dos temperaturas distintas que no las estás logrando regular y que ese separador no te está funcionando con la hermeticidad que tiene que tener. Ese sería lo que puede estar pasando. Sí, claramente en estos casos no hay una única respuesta, sino que son situaciones multicausales muchas veces. Entonces, Claro. dependiendo del caso, que habría que verlo en detalle cuando sucede y en el contexto en el que sucede, y a partir de ahí detectar cuál es la causa raíz. Claramente está fallando, porque en definitiva no está cumpliendo con el objetivo por el que se coloca. Ahora, el por qué falla o cuál es la causa raíz dependerá de cada caso. Sí, y habría que ver de qué producto se trata, si son productos realmente que manejan temperaturas parecidas. Recuerden también que ahí tienen que ver cómo es la carga también, ¿no? Cuál es el equipo de frío, cuáles son las temperaturas. Ahí se tiene que hacer un análisis bastante importante y profundo, pero sería un problema que hay que analizarlo, ¿eh? Pero empezaría analizando todo el resto de los puntos, entonces creo que ahí es donde empezaría a plantearme. ¿Estamos hablando de productos que llevan la misma temperatura o no? O claramente ahí el separador no estaría funcionando. Bueno, ¿qué documentación necesito? ¿No? Porque hasta ahora fuimos hablando de condiciones del habitáculo, fuimos hablando sobre cuáles eran los productos que podríamos saber, cuáles eran los tipos, cómo los habilito. Hago un paréntesis que no le dije antes, con respecto a la habitación, si ustedes el día de mañana dicen, no, porque también pensemos en aquellos que van a ser emprendedores claramente, y ustedes dicen, no, yo prefiero, no tengo ningún producto que sea crítico y quiero habilitar mi vehículo para tener mi transporte como mi pyme, como mi empresa, y quiero hacerlo, no crean que es súper, hiper complicado, lo pueden hacer cumpliendo con toda la documentación que se necesita y con todo lo que están pidiendo para asegurarse que ese habitáculo esté en condiciones, que cumpla con esto que les decía de las condiciones de luta, ¿no? Que sea de fácil limpieza y desinfección, o sea, que se puede, ¿eh? No es que no se puede. Bueno, ¿qué tiene que tener con esta documentación el transporte? Bueno, primero les quise poner una foto de ruta, porque me imaginaba que quizás no lo iban
no lo iban a ver visible. Igual esto es algo que se vive renovando, ¿sí? Lo dan por un periodo de tiempo, algunos que lo dan por un año, por eso digo, depende, es un registro justamente que tienen único ese transporte automotor, ¿sí? Esto tiene que ver más con la Secretaría del Transporte y demás que lo va a terminar dando, pero es la habilitación que tienen. El RTO, que es justamente la revisión técnica obligatoria que tienen que tener. La licencia nacional habilitante que dice ahí de un año es la habilitación del vehículo. ¿Vieron lo que les dije que se hacía justamente en los organismos que vimos antes? Bueno, esas habilitaciones son anuales y las tienen que ir renovando. Entonces siempre tienen que tener, como les decía, siempre lo van a estar inspeccionando, porque o lo inspeccionan en la ruta, o lo inspeccionan cuando hacen el abasto, o lo inspeccionan cuando tienen que sacar de nuevo la renovación de este transporte. Después, ¿qué tienen que cargar? Remito, cartaporte, guía o factura. O sea, algún documento que diga qué están transportando, en qué cantidades, de dónde viene el origen. O sea, no puedo cargar algo ciego, ¿sí? Porque yo les decía hace un rato, no puedo cargar productos que no sean alimentos, ni después vamos a ver, no puedo transportar lo que a mí se me ocurra, ¿sí? Sustancias prohibidas, tóxicas y demás. Entonces, sí o sí tengo que tener alguna documentación que me diga cuál es la carga que tengo en esa UTA, ¿sí? Desde cantidades y descripción. Por eso cualquiera de esas documentación es válida. Seguro, obviamente, del vehículo, y después alguna documentación que siempre les digo específica, puede ser para cada tipo de transporte, porque cada rubro es diferente, pero sí tengo que tener, acá dice mínimo registro de desinfección mensual, yo les digo que generalmente se está haciendo semanal, ¿sí? Les digo más, la operatoria es prácticamente, inclusive semanal, quizás depende qué tipo de rubro o categoría está, podría llegar a ser quincenal, pero se hace mucho más asiduamente que la mensual. Pero sí tiene que por lo menos tener esa documentación de esa desinfección que se hizo, ¿sí? Después los registros de limpieza diaria que hacen, bueno, claramente eso no voy a dejar con el transporte, porque este tipo de desinfecciones, las que yo les decía, que se puede llegar a hacer tranquilamente en el municipio donde está radicado el vehículo, y tiene que ser oficial, no es que yo marco qué es lo que sería, ¿sí? No es que digo, miren, yo doy una planilla y digo que limpié este día, este día, este día, no, ¿sí? Bueno, esa sería la documentación. Pásame, Estefi. ¿Alguna pregunta de la anterior? Si no, seguimos. Bueno, yo les decía que de este transporte de sustancias alimenticias, lógicamente yo no puedo transportar productos ilegales, y es lo que les decía, tengo que saber, como yo les decía, es parte de toda la responsabilidad de esta cadena de suministro, y me gustó poner esto de responsabilidad porque tanto el que lo autoriza como el director técnico, si tiene la empresa, son responsables sobre la entidad de los productos que viajan. ¿Sí? De hecho, hay muchos, como les decía, algunos rubros, inclusive piden que esos remitos o que viaje con una identificación o protocolo en la mercadería, que después podemos discutirlo de protocolo. Protocolo, si alguien no sabe lo que es una descripción, digamos, de un análisis de la mercadería que va viajando, ¿sí? Sobre sus características microbiológicas, físico-químicas, y pide que no solamente esté firmada por alguien de calidad, sino que esté firmada por un director técnico responsable, que tenga justamente la empresa, que se haga cargo de las condiciones de la mercadería que va viajando, ¿sí? Sobre todo, esto que les estoy diciendo, es cuando tengo que moverme de una provincia a otra, ¿sí? Ahí es cuando los requisitos empiezan a ser un poquito más exigentes, ¿sí? De hecho, tenemos hoy en Argentina, yo les diría, varias bromatologías que son bastante, ¿cómo les podría decir? Bastante rigurosas, ¿sí? Con algunos controles. No sé si alguien habrá tenido alguna experiencia con Bahía Blanca. Bahía Blanca es una bromatología muy, muy estricta. Hay varias, pero Bahía Blanca, que por más que está en provincia de Buenos Aires, por eso me gusta rescatarla, que ha decomisado muchísima mercadería y ha tirado muchísima mercadería en cuanto a condiciones, porque el transporte no viene en condiciones, o porque a veces hacen análisis, toma de análisis de los productos, porque pueden tomar muestras también, y toman muestras de mercadería y la analizan y descubren que la mercadería
Es ilegal desde el punto de vista que no cumple con nuestro Código Alimentario argentino, ¿sí? Ya sea en composición o en lo que está rotulando, o bueno, en fin. De hecho, ahí la habrán un acta y queda retenida la mercadería, ¿sí? Por eso les digo que no es solo transporto de un lugar a otro, sino que tengo que garantizarme las condiciones con las que transporto, y claramente si no estoy cumpliendo con todo lo que me exige el Código Alimentario argentino, estoy transportando un producto, podemos decirlo, adulterado, falsificado. Después podemos ver la característica según el tipo de producto que esté comercializando, ¿sí? De hecho, no sé si alguna vez no habrán visto alguna noticia donde salió que justamente bueno, lo que hacen con las carnes son teñirlas, ¿sí? de un color violeta, o inclusive muchos productos lácteos también lo han hecho, para que no vuelvan a entrar en la cadena, ¿sí? Entonces, de asegurarse de que el producto quede destruido y que no pueda llegar a ingresar, o que el fabricante o distribuidor o el responsable justamente no lo pueda reutilizar. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de transportes deficientes. Bueno, claramente yo les decía lo del cerramiento de las puertas. Tiene que ser un transporte, claro, tiene que ser un cerramiento hermético, las condiciones, se está cayendo pedazo de la puerta, ¿sí? Ni hablar de la foto de la derecha, que ya cuando estamos hablando de un material que sea de fácil limpieza y desinfección, bueno, ya ahí ya estamos hablando de que el habitáculo me puede llegar a producir una contaminación en el producto. Claramente no estaría cumpliendo. O sea, le faltó mantenimiento a ese. Las cortinas, ¿no? Nosotros decimos que queremos tener alguna barrera en contra de la contaminación y demás, y ya la misma cortina es un contaminante en sí, ¿sí? Ni hablar de aquellos elementos que usemos, ya sea para cárnicos. Imagínense que tengamos algún gancho que esté oxidado, o que estemos trabajando con madera. O sea, son cosas que son totalmente incompatibles, y que muchas veces al transporte no se le da la relevancia o la importancia, ¿sí? que tiene que tener cuando tengo que seguir cuidando el producto a lo largo de toda la cadena, ¿sí? Como yo les decía. La inocuidad tiene que estar desde que yo estoy ingresando mi materia prima para elaborar mi producto hasta que está en el punto donde el consumidor lo va a adquirir, ¿sí? Entonces, bueno, queríamos mostrarles algunos ejemplos de estas deficiencias. Con esto terminamos el tema de transporte. No sé si tienen alguna otra consulta. ¿Ninguna? No, Caro, ninguno por ahora. Dale. Bueno, y acá un poco la pregunta es, bueno, nosotros estuvimos viendo desde el comienzo, fíjense, cuando hablamos de toda la cadena de suministro, hicimos hincapié a cómo es necesaria, cómo es ese flujo, ¿no? que nos mencionaba Steffi en la primera parte, cómo es ese flujo de materiales, ¿no? Desde que arranco una materia prima hasta que termina en un producto final. Y también vimos cómo era el flujo de esa información, o sea, vimos que las dos cosas tenían una relevancia importante, y claramente en toda esta cadena queremos resaltar un poco la importancia de la trazabilidad. Y nos vamos a preguntar, ¿qué es la trazabilidad? ¿No? La trazabilidad es nosotros poder conocer la historia de ese producto, ¿sí? A través de toda la cadena de suministro, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Pero, ¿cuál es el fin de poder trazar? Digamos? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer la trazabilidad? Porque lo que hace, justamente como les ponemos el slide, es mejorar la eficacia del sistema de control de inocuidad. Lo que nosotros queremos es poder controlar la inocuidad del producto a lo largo de toda esta cadena alimentaria o cadena de suministro, como lo estuvimos hablando también. Ese es el fin de la trazabilidad, es poder conocer toda esta historia paso a paso. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y quién tiene que realizar la trazabilidad? ¿Es algo que es obligatorio? Bueno, sí, claramente es obligatorio, sí. Nosotros tenemos que poder realizar la trazabilidad de los productos, pero no solamente cuando somos fabricantes compuesto por varias materias primas, sino desde la materia prima también tiene que realizar su trazabilidad hasta el punto final donde voy a obtener el producto directamente, que lo va a obtener el consumidor, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo realizar esa trazabilidad? Sería la pregunta. Bueno, para esto yo puedo tener distinta información que me puede brindar ese producto. En principio, yo tengo que determinar, o
si determino si soy fabricante, y si no lo voy a obtener, me lo van a dar, va a ser el lote. No sé si alguna vez escucharon hablar de lote, sobre todo me imagino que los que ya están trabajando ya saben, que es un sistema de identificación. Ese sistema de identificación lo define el elaborador, ¿sí? Como quiere. Puede ser fecha de fabricación, puede ser el día juliano, puede ser la fecha de fabricación invertida, y va a tener más nivel de detalle a medida que estemos hablando de una empresa que tenga mayor envergadura. O sea, si para mí, por ejemplo, soy un emprendedor que hago un lote por día de producto y quizás un monoproducto, ¿sí? Quizás mi lote va a ser mi día de producción y listo, ya con mi fecha de fabricación estoy cubierto. Porque sé que puedo saber qué fabriqué ese día. Pero estamos hablando de empresas mucho más grandes, una multinacional, donde estamos teniendo, o no múltiple, una empresa mucho más grande, que tiene varias líneas de producción, ¿sí? Estamos hablando de varias líneas que inclusive con un mismo producto, seguramente voy a tener ya mayor nivel de detalle para poder analizar cuál es la máquina, ¿sí? Inclusive algunos, si es necesario determinar cuál es el turno o directamente se pone el horario, por eso ustedes van a ver que en algunos tiene un número de máquina y el horario, ¿sí? Porque estamos hablando de quizás empresas que en 5 minutos elaboran 100.000 productos, 200.000 productos, porque justamente porque estos son productos automatizados y ahí sí hay una variación muy grande en volúmenes de productos elaborados en un rango de tiempo muy pequeño. Entonces, en ese caso, sí es necesario tener mayor grado de detalle, ¿sí? Entonces, por eso les digo, el lote no es algo que tiene que tener un formato específico, es algo que lo va a poner de acorde el fabricante, ¿para qué? Para poder determinar cuál fue la producción de ese día. Yo les decía que es poder conocer toda esa historia. Bueno, tengo que contar con las herramientas de identificación que me sirvan para saber qué se elaboró, ¿sí? ¿Qué otra identificación voy a tener? Bueno, más allá del vencimiento del producto, ¿sí? Porque no siempre tengo la fecha de vencimiento y la fecha, perdón, no siempre tengo la fecha de elaboración y vencimiento del producto, ¿sí? En algunos es requerido, no en todos, pero sí es requerida la fecha de vencimiento. Entonces voy a tener la fecha de vencimiento y el lote asociado. Pero también tengo otra identificación del producto, que seguramente ustedes lo habrán visto porque son consumidores, ante todo somos todos consumidores, que es el famoso código de barras, ¿sí? Yo lo que les quise acá describir es para que sepan cómo estaba compuesto el código de barras, que los primeros dígitos van a ver que para todos nuestros productos son parecidos, los que son producción nacional, porque corresponden al país, los 4 siguientes dígitos corresponden a la empresa, y después corresponden al número de productos, ¿sí? Después hay un último dígito que tiene que ver más con un dígito de verificador, pero que a veces, cuando tengo productos muy similares que cambian de sabor, a veces va cambiando también ese número en función de eso. Este es un sistema que es muy usado, ustedes lo van a ver que la mayoría de nuestros productos justamente tienen código de barras. ¿Por qué? Porque es un sistema ágil que a través de un lector yo puedo saber de qué producto se trata y que es exclusivo para ese producto y que va a ser exclusivo también según el contenido neto de ese producto. Por eso les digo que es único para ese tipo de producto. Si tengo un producto que es de 400 gramos, no sé, un dulce de leche y otro de 250, van a tener los dos códigos distintos, ¿sí? Entonces, por eso cuando ustedes escanean ese código cuando vamos a comprar, nos ligan directamente a un producto, una presentación y un precio, ¿sí? Entonces, es una rápida identificación. Cuando nosotros tenemos que trazar un producto, poder identificar un producto, claramente esta información es muy necesaria porque me va a brindar esto que decía, de qué producto se trata, de qué sabor se trata, ¿sí? De qué presentación se trata, qué fecha de vencimiento tengo, y el fabricante además le va a ayudar lo que hablamos del lote, ¿sí? Respecto al código QR, hay países en los cuales no está este código de barras, sino que está ese código QR, que después vamos a ver un ejemplo, en donde brinda toda la información que quiero con respecto al productor, sobre el origen de ese producto, ¿sí? Y hay casos donde lo están usando en algunos productos, que ustedes habrán visto, que no es tanto por trazabilidad, sino como poner el código QR más como conocer nuestra empresa o linkear y conocer más el fabricante y conocer un poco más la historia sobre cómo se elabora el producto. Y después
hay otro nuevo código, sí, que sería el RFID, que no sé si lo han escuchado, que es una identificación más bien automática. Esto lo que tiene de ventaja es que no necesito un lector para poder identificar qué tipo de producto, sino más bien tiene como un microchip en los cuales yo puedo tranquilamente saber de qué producto se trata, porque son dispositivos por radiofrecuencia que van almacenando diferente información. Que ahora les voy a mostrar también algo que vi que se estaba como empezando en auge. Antes en alimentos mucho no se estaba, o por lo menos yo no había visto ningún caso, y ahora es como que se están empezando a incorporar en aquellos productos que sean de alta calidad, que tengan un valor agregado importante y que más que nada se dieron cuenta que no pasa a ser un método costoso cuando las pérdidas de producto, o justamente depende de lo que se esté utilizando, pasan a ser costosos en cuanto a los desperdicios que se fueron generando, ¿sí? Bueno, por eso ahí se está empezando a utilizar en algunos productos de alta calidad y de alto costo, para ser más específica. Nosotros, a ver, pásame el siguiente, Estefi. Bueno, acá, por ejemplo, en el caso de Nutella, yo les quise poner, porque tiene el código de barra, pero acá Nutella, el código que tiene de QR es más que nada, entrar a Nutella, conocer nuestros productos y demás. Claramente no es para trazar, pero sí tiene ese código de identificación que yo puedo saber cuándo inclusive se vendió el producto, cuándo ingresó, y los sistemas, recuerden que cuando entra en el sistema, ya sea de distribución, mayorista y demás, un producto, va ligado a su código barra con la información de los lotes que van ingresando, ¿sí? O sea, tengo un código barra que tiene infinidad de lotes, ¿sí? Y después, lo que les quería mostrar acá de la carne, más arriba, no sé si se logra ver bien, quizás no está tan nítido exactamente, ese código, ¿sí? Que ese código QR, bueno, esto es una carne argentina envasado al vacío, que se está exportando a Arabia Saudita, y desde el año pasado se implementó este código QR para poder brindar toda la información con respecto al productor, qué tipo de carne es, cuál es el origen. La verdad que es, si ustedes quieren después y les interesa chusmear un poco, hay toda una plataforma que se llama Carnes Validadas, justamente para conocer toda la historia. No vamos a entrar en detalle de la historia de la carne, los problemas que tuvimos antes, pero sí cómo se está abriendo las puertas, y esta información a través de este código sí está sirviendo para trazar. Y lo más interesante que me pareció es que encima este código es para brindarle toda la información, porque generalmente termina en centros gastronómicos, para brindarle al chef, y que ese mismo código lo logran insertar en los menús, porque me pareció genial la idea, lo insertan en los menús, y entonces el consumidor puede justamente escanearlo y saber cuál es el origen de la carne, de dónde vino, de dónde proviene. Entonces me pareció que realmente cumplía la función de esto que estamos hablando, de trazabilidad, porque justamente esa es la idea, pero que además llega hasta el consumidor. El consumidor puede ver esta información. Así que me pareció muy buena idea. Bueno, además que se está haciendo, ¿no? Desde el año pasado. Y después, el último, el de abajo, que yo les mencionaba, de RFID, que no se utilizaba mucho, que están viendo justamente incorporarlo en la oreja de la vaca, entonces podían saber cuáles eran todos los datos de la vaca, el nacimiento, el peso, toda la información que necesitaba, porque justamente ustedes saben que cada una está codificada. Entonces era mucho más fácil de poder hacer un seguimiento y un control sobre este tipo de, bueno, en este caso estamos hablando de una posible materia prima, ¿no? Pero poder hacer este seguimiento de los animales con todo lo que te permite después hacer la trazabilidad siguiente del otro eslabón que le sigue, ¿no? Así que esta es otra forma de poder obtener la información. Yo les decía, la trazabilidad nosotros la necesitamos desde el productor primario, ¿sí? Nosotros estamos hablando acá de cárnicos, pero también estamos hablando de hortalizas, de lo que fuera. Nosotros también necesitamos la trazabilidad de esa etapa. Todas las etapas son importantes y todas tienen que brindar información. Y el encargado de llevar a cabo cada una de las etapas será el que va a realizar esa trazabilidad. Y ahí es donde decimos, bueno, ¿y cuáles son todas las trazabilidades que existen? ¿Cuáles son los tipos de trazabilidad que existen? ¿Y cómo defino cuál es cada una? Bueno, la verdad es que si yo estoy hablando de una trazabilidad
que tengo que ver, como yo le decía, materias primas y qué fue lo que pasó con mi proveedor, estoy hablando de trazabilidad hacia atrás, ¿sí? Entonces ahí tengo que saber quién es el proveedor, cómo lo realizó. O sea, esta información yo se la pido al proveedor, pero el proveedor la tiene que tener. Era lo que yo les decía, por ejemplo, el caso de la vaca. Va a tener a través de este sistema toda la información sobre la vaca, que después cuando pase el momento de faena, que va a ser el procesador o ese productor, va a contar con esa trazabilidad que nosotros le llamamos trazabilidad hacia atrás, porque va a ser toda la que no la realizamos nosotros, la realizó justamente ese proveedor. Tiene que ver con materias primas, como dice ahí, por eso queríamos más simplificarlo como que la trazabilidad es una información constante con todos, porque va a estar con las materias primas, con el transporte que lo llevó hasta la planta de procesamiento en este momento. Ya les digo, bueno, la de la faena, o después de la faena a otra planta de procesamiento, ¿sí? Que realizó, por decir algo, no sé, alguna carne envasada al vacío, o que realizó, no sé, hamburguesas, o que realizó algún tipo de producto. Entonces también tengo que estar la trazabilidad con esos transportes, por eso cuando yo les decía, ya sea transporte propio o tercerizado, la información tiene que estar. Y después vamos a refrescar por qué es tan importante toda esta información, ¿no? Si va a este centro de distribución también, si tengo que hacer una trazabilidad dentro de ese establecimiento procesador, dentro de mi planta, va a ser una trazabilidad interna, ¿sí? Donde voy a saber que yo les decía, bueno, ahí determino lo del lote, ahí determino el producto, voy a conocer toda la historia desde que entró la materia prima a mi planta hasta que salió el producto final. Entonces yo voy a saber cuáles fueron los lotes de materias primas que entraron, con qué vencimiento y a qué producto corresponden, y voy a saber cuántos productos elaboré con X cantidad de materias primas, con X vencimiento, con X condiciones de conservación que tienen que viajar, ¿sí? Y cuál va a ser el vencimiento de mis materias primas. Eso es, como por decir, esa caja negra que tengo que saber con toda la información de parámetros de proceso, tengo que saber, parte de la trazabilidad tiene que ver, bueno, si tuve que hacer una limpieza, cómo la hice, cómo la llevé a cabo, si se hizo un mantenimiento en el equipo, todo eso hace parte de la trazabilidad de todas las condiciones en las cuales se llevaron a cabo esa producción, ¿sí? De ese lote específico. Y para eso, sí o sí, voy a necesitar tener que tener registros, porque si no tengo registros, las cosas no quedan puede ser un registro digital o puede ser un registro en papel. Lo importante es llevar registro. Muchas veces, depende de la información que tenga que registrar, claramente las va a tener que hacer un operario y va a tener que quedar en papel, y otras tranquilamente pueden ser digitales. Lo que importa es que la información esté, porque no podemos apelar a una memoria. Lo que no está registrado no existió, no se sabe y no hay evidencia, ¿sí? De eso que pasó. Y después está esa información, esa trazabilidad que tenemos que tener de los centros de distribución, o ya sea que nosotros vayamos directamente a ese punto de venta, y ahí ya estamos hablando de una trazabilidad hacia adelante. Una vez que sale de nuestra planta, si el transporte es nuestro, claramente la información la vamos a tener. Si tenemos flotas propias, nosotros la vamos a tener. Si ya no son flotas propias, pero son flotas tercerizadas, claramente me tienen que dar esa información. Acá lo importante de cuando nosotros hacemos la trazabilidad es primero saber si nuestro sistema funciona, ¿sí? Porque saber si con esos datos que nosotros teníamos en los productos, ¿sí? Podemos realizarla, ¿sí? Desde el punto de venta o el consumidor, ¿sí? Hacia atrás, desde ese lugar, decir, bueno, a ver, voy a hacer la trazabilidad hacia adelante, la trazabilidad interna, la trazabilidad hacia atrás, y voy a ver cuánto tiempo me llevó a hacer toda esa trazabilidad, y ver si cuento rápidamente con esa información. Eso es un ejercicio que lo deberíamos hacer todas las empresas, mínimo una vez al año, para saber cómo funciona nuestro sistema, ¿sí? Porque nosotros, se acuerdan que al comienzo dijimos que la finalidad justamente de la trazabilidad es poder verificar justamente la eficacia de ese sistema de inocuidad y poderlo garantizar a través de toda esa cadena. Bueno, esta sería toda la cadena. Lo tengo que garantizar de materias primas hasta ese punto de venta, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo acá entra no solamente proveedores, o lo que yo les mencionaba recién, producción primaria, o ya sea la planta, o ya sea el distribuidor, sino también es muy importante, lo que vimos el día de hoy, el tema del transporte. O sea, cada eslabón que va participando pasa a ser súper importante, porque puede llegar a cortarle esa trazabilidad y no poderla realizar, que ahí tendríamos un problema, o generar una pérdida de inocuidad en el producto, que ahí tendríamos otro problema, que ahí podríamos ver, bueno, ¿y
Si pierde inocuidad, ¿cómo lo vamos a detectar? Bueno, claramente lo vamos a detectar haciendo una trazabilidad. ¿Sí? Ese es uno de los objetivos, poder ver esa eficacia de que se mantenga la inocuidad, y si pasa algún problema, o por ejemplo lo que hoy mencionaba un poco alguien que bien terminó, que me comentaba, Juan, bueno, los productos no llegan a la temperatura. Bueno, guarda, esperen, no llega a la temperatura, bueno, ahí también se hace un ejercicio de trazabilidad. ¿Qué está pasando con el transporte? O sea, estaría haciendo la trazabilidad hacia adelante de esos productos que salieron, tendría que ver todas las condiciones, ¿sí? La historia de ese producto desde que salió hasta que llegó a ese punto, temperaturas, cantidades, y ya me metería más en el transporte porque claramente ahí está presentando un problema en esa etapa. Todas estas trazabilidades y estos puntos son súper importantes, más allá de cómo los identifiquemos. Van a ver que vimos desde lo súper complejo y las nuevas herramientas que están saliendo, pero también tenemos otras que tranquilamente pueden ser más sencillas. Si tengo una empresa que es una pyme, es una empresa más chiquita, me dice, no, Carolina, la verdad que tanta complejidad no la puedo tener, pero lo importante es hacer la trazabilidad con la información que nosotros necesitemos, ¿sí? ¿Y por qué nosotros tenemos que tener este ejercicio aceitado de poder conocer la trazabilidad y saber cuánto tiempo nos puede llegar a llevar conocer esta historia y tener esta información? Y es porque seguramente en algún momento escucharon hablar sobre, no solamente por esto, porque la verdad que hacer una trazabilidad interna te sirve para la mejora continua, para poder detectar los problemas, para poder tomar una acción correctiva, para poder detectar causas raíces de problemas que hayan surgido, para poder analizar reclamos y demás. Pero algo mucho más, podríamos decirlo grave o que nadie quiere tener, es tener que hacer un retiro del mercado, ¿sí? Tener que hacer un recall. Cuando nosotros llegamos a una etapa de tener que hacer algún retiro, ya estamos hablando de que nosotros la información la tenemos que tener mucho más rápido y que ya tenemos otro problema en puerta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa eficacia, mantener la inocuidad de los productos y mantener alimentos seguros en la calle, entonces más allá de que nos sirve para ir, digamos, mejorando nuestro sistema, poder mejorar este control de calidad continuo, ya sea de los proveedores o ya sea inclusive de los que trabajan en centro de distribución o internos dentro de planta, también nos sirve para poder realizar estos retiros de la calle. Y entonces vamos a ver cuáles son los tipos de recall que nosotros tenemos. Bueno, nuestro código básicamente habla de 3 retiros, que ahora ya se está hablando de 1B también, pero bueno, a grandes rasgos les quiero mencionar las 3 clases más grandes. Es cuando yo tengo que retirar el producto de la calle, ¿sí? Cuando yo tengo producto en los centros directamente, puede ser de distribución, o ya los tengo en puntos de venta específicos, podemos hablar de supermercados, podemos hablar de mayoristas, minoristas, almacenes, etc. Y tengo que retirarlo. Y el tema sería, ¿por qué lo debería retirar? Entonces lo que dice el código, mira, hay 3 clasificaciones. Perdón, puedo tener un retiro que pueda tener, o porque realmente tuvo algún problema, podémoslo así, que no genera ningún efecto adverso para la salud de los consumidores, pero que puede ser una infracción, como es el de clase 3, que puede ser, un ejemplo, algún problema rotulario que tuvimos, ¿sí? No sé, a ver, cuando digo problema rotulario, les hago esta aclaración porque me pasó el otro día y dije, no, hay cosas que todo tiene un límite. Si el error es un tema de vencimiento, no, claramente no lo pueden sacar, ¿sí? Si tuvo un error de fechado ahí, no lo podrían sacar, directamente no lo saquen de fábrica. Pero, por ejemplo, tuvieron un error de tipeo, tuvieron algún error que tiene que ver con las normativas nuestras que cumplen una infracción, pero tiene que ver más que nada con rotulación. O sea, no va a ser algo grave, fue algún error que en el rótulo no estaba bien. Entonces, eso, la verdad que tiene un impacto bastante bajo en el consumidor. Se clasificaría ahí. Ustedes harían el retiro, le informarían que después lo vamos a ver, pero no sería tan grave la consecuencia del consumidor, ¿sí? Uno de clase 2, bueno, a ver, puede llegar a existir una consecuencia adversa, ¿sí? Ahí ya estamos viendo, y ahora vamos a ver ejemplos, por eso no me quiero adelantar tanto, pero podríamos llegar a ver alguna consecuencia que podría llegar a ser reversible o temporaria, ¿sí? Para el consumidor al ingerir ese alimento. O el de clase 1, que realmente ya estamos hablando de un incidente alimentario, ¿sí? Puede traer consecuencias graves en el consumidor, que ese es el que yo quiero sacar del mercado lo más rápido posible, ¿sí? Que seguramente mi mecanismo va a ser diferente,
Y además, la forma de comunicarlo también va a ser diferente, porque yo ahí tengo que llegar hasta el consumidor final. Entonces, mi estrategia, si de retiro, tendrá que ser diferente. Entonces, por eso también es importante poder contar con toda la información necesaria para poder hacer la trazabilidad. Porque si yo tengo que hacer un retiro rápido y no tengo la trazabilidad hacia adelante, que la tiene justamente mi centro de distribución, que no sé ni a dónde distribuir el producto, ni en dónde se encuentra, imagínense en que pasa por un centro de distribución que después va a los super, por decir algo, un producto masivo, y me lo tiene que dar el centro de distribución. Yo tengo que saber qué cantidades tengo en cada supermercado, qué cantidad tengo en el centro de distribución, y después voy a hacer un interno y voy a saber qué cantidad tengo en mi planta, ¿sí? Quizás no tengo nada, ¿sí? Porque ya todo ese lote se fue, o quizás no, tengo parte en mi planta y parte en este centro de distribución. Entonces, esa información es muy importante saberla, ¿sí? Quizás me dicen, bueno, Carolina, ¿cuál es la manera más óptima o cuánto tiempo hay que tener? Lo más rápido posible, ¿sí? Si estamos hablando de que ya pasa más de una hora y usted no tiene información, ya es para preocuparse un poco, ¿sí? Tienen que tener una respuesta bastante rápida. Pasamos al siguiente, Steffi. Yo les quiero mostrar cómo sería como una especie de análisis que se haría para este tipo de recall, si no es algo más bien orientativo, que está, pero que además hay que evaluar casos por casos, pero que sirven como referencia. Es decir, bueno, a ver, tengo un producto que tiene, ese alimento que tiene un defecto. Bueno, a ver, tengo que hacer una evaluación preliminar, tengo que ver de qué se trata, por qué digo que es un alimento defectuoso. ¿Es algo más bien de calidad? ¿Sí? O sea, ahí ¿tengo un peligro potencial? No, no tendría, ¿sí? Si estoy hablando de algo más de calidad. O además, ahí entra otro punto, quizás siempre conviene que mi especificación, ¿sí?, de producto final, si estoy elaborando, sea mucho más restrictiva. Entonces, si no cumple con mi especificación como fabricante, pero que siempre cumple dentro del código, si me pongo muy al límite, ni bien no cumple mi especificación, voy a dejar de cumplir el código. Entonces siempre necesito ese rango de acción y digo, bueno, realmente que con esto no es un riesgo potencial, bueno, veré cómo hago con el cliente, ¿sí?, como directamente un reclamo, ¿sí?, como una queja. Entonces no hago ningún tipo de recall. Pero si tiene un riesgo potencial, ya debería empezar, ¿sí?, empezar a plantearme cómo voy a accionar frente a esto, cuáles son los riesgos que pueden llegar a tener para la salud del consumidor. Estamos hablando de un riesgo físico, estamos hablando de un riesgo químico, estamos hablando de un riesgo microbiológico, ¿qué es lo que está pasando con ese producto? Entonces, ¿es necesario hacer el recall o no es necesario? No tiene, evalué los riesgos y la verdad que no tiene riesgos potenciales para la salud, como lo que estábamos viendo. Bueno, ahí tendré que ver si libero el producto y mantengo un registro de lo que pasó, si lo tengo dentro de planta. Si tengo un riesgo que realmente digo, no, sí, tengo que hacer un recall porque es importante, claramente hay un equipo, ¿sí?, de recall, hay un equipo de inocuidad que se encarga específicamente de eso. De hecho, ustedes van a ver en el código que ahora hay un capítulo que habla todo de los retiros, específicamente, tienen los manuales, los procedimientos, prácticamente está todo listo para que ustedes se lo bajen y lo completen y lo tengan. Y especifica que en los documentos que ustedes tienen que hacer de retiros de producto, tienen que quedar los números de contacto, o sea, tienen que quedar los teléfonos de la persona con los cuales se tienen que contactar frente a un incidente. O sea, fíjense en lo importante que pasa a ser. Entonces, seguramente van a informar a la gerencia de la empresa, porque claramente tienen que dar aviso a la gerencia. Después van a tener que informar al ente regulador. Claramente nosotros informamos al ANMAT, o específicamente al INAL. Inclusive ahí, como les decía, en el código hay una planilla de cómo informar a esta dermatología, contando lo que pasó, definir qué clase de retiro es, según lo que les estaba diciendo. A veces es más visible y a veces no tanto, a veces el 2 y el 3 como que cae ahí, depende lo que estemos hablando, depende de la población. Si es de clase 1, como les decía, sí o sí tengo que llegar al consumidor. O sea, ¿cómo hago para llegar al consumidor? Bueno, a ver, si el producto ya está en el consumidor, tengo que, claramente el ANMAT va a alargar un comunicado, pero seguramente tendré que, a través de las redes sociales o a través de alguna publicidad o televisiva, o de alguna manera tengo que informar al consumidor que no lo tiene que consumir ese producto, ¿sí? Porque es riesgoso, porque ya sabemos que tiene un peligro potencial y que puede llegar a tener un efecto adverso para su salud, ¿sí? Y después podemos ver si es de clase 2, de clase 3, si es un retiro a nivel minorista, si es mayorista, y yo les diría acá
en qué canales de distribución está, cuál es el riesgo asociado, si es un clase 2, pero es más bien leve, si es algo microbiológico o no. Entonces, bueno, todo eso tenemos que ir viendo, ¿sí? Y después tenemos que ver qué hacemos con el producto. O sea, uno de clase 2 y clase 3, como les decía antes, es rotulario, bueno, lo saco al mercado, lo corrijo como productor y lo puedo volver a mandar. Quizás no había llegado todavía al final de su vida útil, o quizás ya no, lo tengo que quitar porque ya cuando sucedió todo esto, el producto ya estaba cerca de su vencimiento y claramente no lo puedo seguir comercializando, ¿sí? Y lo mismo si es de clase 1, si lo tengo que quitar o si es un producto que lo pongo a veces en cuarentena porque es un potencial. De hecho, se han hecho retiros preventivos y después se dieron cuenta que no, que el producto estaba bien y se volvieron a incorporar, pero bueno, era un riesgo potencial adverso para la salud. Y después nos damos cuenta cuál fue el porcentaje de recuperación que hemos tenido, digamos. ¿Fue eficaz? ¿No fue eficaz? Terminamos haciendo el recall, ya está, recuperé. ¿Cuánto recuperé? ¿70, 80, 90? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Y después de todo eso se hace un informe y se termina notificando, porque nosotros ya dimos aviso, ¿sí?, de lo que íbamos a hacer. Después tenemos que dar aviso también de cómo terminó este proceso, ¿sí? Si realmente llegamos a una recuperación efectiva, o si recuperé el 15% y el resto, no sé, estamos hablando de clase 1, ¿qué pasó? Recuperé el 15 y el 85 ya lo tenían los consumidores, y bueno, entonces ahí la publicidad tendrá que ser el resto, porque el consumidor claramente no lo devuelve, o ya fue informado de otra manera, o era producto que tenía en la calle y no lo logré recuperar porque no tenía la trazabilidad, la información de la trazabilidad hacia adelante, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Pásame, Estefi. Ya que me fuiste pagando, ahora pásame. Bueno, yo acá les traje justamente los Me voy a regalar informativos, dos ¿sí? de este pies. El ANMAT siempre publica, ¿sí?, estos retiros que va haciendo, informa a través de su página estas notificaciones, en algunas veces ya lo clasifica directamente. A mí me pareció súper interesante traerles este. Dice: el ANMAT advierte sobre unidades falsificadas de aceite de oliva extra virgen clásico marca Nuset. Acá lo que claramente pasó, y si querés pasarme la siguiente foto, así lo explico mejor, Estefi. Acá lo que pasó es que un consumidor llamó y dijo, se ve que llamó a Nuset y le dijo: miren, tengo esta botella, y preguntó sobre información, y así los fabricantes se dieron cuenta que esa botella nunca la habían fabricado, que el lote, como ustedes lo ven ahí, por eso dice lote válido y el otro no, y está el producto que está falsificado y el que es original. Alguien directamente usurpó toda la información del packaging, puso, por eso hablamos de falsificado, puso aceite, creemos, por eso digo, acá podemos hablar si es de clase 2 o clase 3, porque estamos hablando más de rótulo falsificado, ¿sí?, de que no lo hizo ese fabricante, de que no está reescrito bajo ese número, de que ese lote no sabemos si existe o no para ese fabricante. Entonces, ahí lo que podemos evaluar es que claramente es alguien que lo usurpó. Fíjense que se dieron cuenta hasta... sacaron un comunicado diciendo cómo era la cápsula impresa de la parte del logo de arriba. Fíjense que la que está a la derecha tenía un logo como dorado, como con una cinta autoadhesiva, no era impreso como estaba el otro, o sea, era nada que ver el producto, pero lo estaban vendiendo como ese. Entonces, en este caso podemos decir, bueno, si lo que tiene adentro es realmente aceite, y es un aceite que no está contaminado, bueno, podríamos decir que estamos hablando de una de clase 3 porque solo es una falsificada. De más. Ahora, no sabemos ni el establecimiento en que se elabora. Si estamos hablando de que ya el riesgo o el producto que está dentro está contaminado, ya el riesgo sería otro, ¿sí? Ahí podríamos pasar uno de clase 2. Pero bueno, ahí, como les digo, es evaluar de qué clase es, y que fíjense en cómo a través de un reclamo y haciendo las trazabilidades y demás, y con este reclamo que hizo el consumidor, pudieron detectar esto que estaba pasando, y lógicamente la misma empresa lo denunció. Pasa al que sigue, Estefi. Bueno, en este caso es un retiro del mercado que se hace de estos productos que son unos alfajores merengos, yo creo que los conocerán, que son libres de gluten. Acá siempre hago una salvedad, porque a veces cuando decimos problemas rotularios, porque estaba identificado con el logo de celíaco y no lo era. Bueno, ya ahí es otra condición, ya ahí estamos hablando de que es otro problema y que sí realmente puede llegar a tener un impacto adverso sobre la población.
porque está identificada una cosa y el contenido es otro, ¿sí? Entonces ahí ya cambia cuál sería justamente la clase. En este caso, justamente, fíjense que indican cuáles son los retiros que hacen, cuál es la razón social que lo elabora, que es re importante, porque es parte de justamente esa trazabilidad. Los datos importantes que siempre fuimos hablando, el lote y el vencimiento de los productos, porque yo tengo que tener esos dos lotes para saber qué es lo que no tengo que consumir y qué es lo que tengo que levantar. No es que voy a levantar todos los alfajores de merengue, sino justamente ese lote específico. Entonces, justamente esa medida fue tomada porque no estaban aptos para la población celíaca, y ahí el riesgo es muy alto, ¿sí? Quizás nosotros los consumimos, los que no somos celíacos, y no pasa absolutamente nada, pero que lo consuma un celíaco cuando tiene presencia de gluten, justamente ahí sí pasa a ser un riesgo, ¿sí? Por eso también ese tipo de productos y esa categoría son bastante controlados, por eso tengo que asegurar que el gluten no esté presente, porque pasa a ser mi contaminante dentro de ese producto, ¿sí? Entonces por eso me parece importante traer la población, porque la verdad que lo del sello, cuando el producto no lo cumple y demás, es como, este es justamente este año, pero son como moneda corriente que uno suele ver en estos retiros del mercado. Y después traje otro, que Claro, con este... Sí. una observación respecto del caso de aceite de oliva. Ahí hay una pregunta que hacen vinculada a que este producto aparentemente se vendía en un supermercado, y la consulta que hay tiene que ver con que si el supermercado realiza o no realiza controles para validar justamente la veracidad del producto, ¿no? No sé si tiene que ver con la responsabilidad solidaria o lo que sea. Sí, la verdad que está excelente la pregunta que hicieron. Eh, a ver, me gustaría saber en qué supermercado, pero la realidad es que el Estamos grabando, supermercado... Caro, por favor. Ah, no, perdón, bueno. Eh, la verdad es que el supermercado tiene también responsabilidad sobre los productos que venden, sobre todo los mayoristas, por eso hago esa aclaración. Los mayoristas tienen responsabilidad, o sea, son corresponsables con los productos que venden. De hecho, si llega a caer alguna inspección dentro de un supermercado y encuentran un producto que no está apto para consumo, sabían que multan a la empresa y multan al supermercado, los dos. Más allá que después el supermercado verá si la multa la termina pagando todo el fabricante o no, pero la multa la llevan los dos. Así que sí, en eso que estás diciendo, sí, tiene que ser responsable. Ahora, si vos me decís, bueno, no quiero nombrar a nadie, pero si vos decís, lo vende, no sé, en la vueltito de no sé dónde, un almacencito, y bueno, no sé cómo llegó ahí, ¿no? Pero sí, si no, es responsable. Tiene que controlar los productos que llegan. De hecho, el supermercado es re burocrático, chicos. Te pide de todo, desde el RNPA del producto, el registro, absolutamente todos los datos. Salvo acá, se me ocurre, ¿no? Que hayan obtenido también los registros de estos productos, y como encima tenían, o sea, porque todos los datos que están son del fabricante realmente. Lo que está falsificado es que la etiqueta no la puso el fabricante, pero si consiguió encima ese registro y lo pudo entregar, es como que, bueno, ahí es como medio turbio también, pero bueno, ahí el supermercado dice, bueno, me dio algo que estaba aprobado, ¿sí? Entonces, la verdad que es rarísimo. Yo cuando lo vi me súper sorprendí, porque el supermercado tiene mucho control, entonces es muy extraño. Por eso, es muy extraño esto que pasó, pero bueno, pasó, estamos en Argentina, hay cosas que pueden llegar a pasar, pero sí es raro. Pero les digo, es como la supermarca a veces del jabón que vemos en la calle, entonces uno dice, bueno, lo entiendo que lo venden en ese lugar, no lo entiendo lo que plantean, que me dicen que se venden súper, totalmente de acuerdo, ¿no? Me volvés Bien, Caro, estúpido y, también. y antes de que sigas, te hago una consulta más que tiene que ver con Dale. una intervención. Estamos hablando acá de casos reales de recall, Sí, pero hay una sí. consulta que tiene que ver con los ejercicios que se realizan de recall Ajá, internamente. La ajá. pregunta tiene que ver hasta dónde llega ese ejercicio, ¿no? Vinculado a la comunicación efectiva. ¿Realmente se contacta a los proveedores, a la agencia reguladora? ¿Hasta dónde el ejercicio de En el recall? ejercicio. Exacto. Ok, no, en el ejercicio de recall, no, al ente regulador no lo contactes, porque va a pensar que realmente vas a tener un retiro. Pero sí a los proveedores. De hecho, si tienen alguna norma certificada o algo, van a ver que lo van a requerir. Ustedes van a tener que en algún momento simular que tienen algún problema, ya sea de su proveedor o demás, o le pueden mandar algún mail a alguno de sus proveedores y le dicen, mirá, estoy haciendo un ejercicio de recall, te pido que me solicites justamente esto, entonces el mail es ejercicio de recall,
y te simula una situación de algún problema que tenga algo que te está entregando, y eso es una buena forma de ejercitarlo sin que vos como que te lo autohagas y te autodirijas hacia un producto que vos sabés que vas a tener la información. Pero no, a la bromatología no lo vas a hacer, porque eso por default en el momento cuando ya tengas toda la información lo vas a hacer. Ahí solo es un comunicado, no hace falta lo de la bromatología. Bueno, otro... Normalmente, perdón, Caro, una intervención de mi parte nada más. Normalmente nosotros también cuando hacemos el ejercicio de recall, lo que hacemos es no solo contactar a los proveedores, sino también buscamos en la nómina de clientes aquellos clientes con los cuales tenemos También. mayor cercanía o afinidad o relación comercial, por volumen, por precio, por lo que sea, y normalmente lo involucramos en el ejercicio de recall. Esto es, les decimos que estamos haciendo un ejercicio de recall y esto tiene que ver con robustecer nuestro proceso de gestión justamente ante una problemática concreta, los involucramos y también los hacemos partícipe. Y de esa manera logramos detectar en el cliente si ellos distribuyeron o no distribuyeron nuestros productos, si ya los comercializaban. Y normalmente lo que hacemos es como participar todo de un mismo proceso de gestión asociada al recall. Nosotros hacemos el recall hacia el cliente y el cliente a su vez se suma y hace su propio recall, ¿no? Y construimos la cadena completa. Perfecto, tal cual, Juan, porque aparte cuando lo quieran hacer, si el proveedor les tira algún problema, van a tener que sí o sí llegar al cliente, ni siquiera, obviamente no les digo el consumidor, pero sí al cliente antes que el consumidor, así que perfecto. Bueno, después acá les traigo uno que claramente lo clasifican como clase 1, es justamente un incidente que hubo en galletitas, de una marca específica, que justamente también lo avisa el ANMAT. Lo pongo tranquilamente porque está en la página y es público. Y no sé si justamente todos saben, con todo el tema de alérgenos, que ahora es obligatorio justamente hacer la declaración de alérgenos de o puede contener o contiene. Y acá el problema era que podía contener leche porque estaba elaborado también en una línea que procesaba justamente otros productos con leche, y lo toman justamente de clase 1, como les decía antes, lo de libre gluten también. Acá las alergias alimentarias, recuerden que son bastante graves y puede llegar a tener un efecto adverso que puede llegar a matar a una persona claramente. Entonces se clasifican y hay que hacer un recall rápidamente. Pero fíjense en cómo en variedades de productos, variedades de situaciones, cuando se emiten estas alertas, lo ideal obviamente siempre es que lo detecte uno, la empresa, antes de que sea un producto ya detectado afuera o que haya sido el causal de alguien que consumió este tipo de productos y tengamos que hacer el retiro, ¿no? Llegar a una instancia así, digamos, nadie la quiere, porque no se olviden que es la marca, el prestigio, la confianza que tiene con el consumidor cada producto que estamos comercializando. Y por último, el caso que yo dije no puedo no ponerlo porque es el más conocido, que creo que todo el mundo escuchó, yo les quise ponerlo, que salió en un momento acá en el diario, sobre el caso en Europa de los huevos Kinder que se estaban sacando al mercado por salmonela. Y imagínense, acá llega la noticia de eso que está pasando en el Reino Unido, en Francia, que todos los que estaban diciendo que se abstengan de consumir estos huevos, aparte piensen en un producto que va destinado a quién. Bueno, ahora, a ver, generalmente los chocolates y ese tipo de productos los consumen los niños, lo pueden consumir todos, pero va destinado a una población que también es de riesgo, y aparte que estábamos hablando de que había pacientes afectados que eran niñitos pequeños, bueno, acá claramente creo que dice menor de 4 años o de 4 años, entonces ya estaba empezando a surgir y estaba viniendo esa información. Entonces directamente acá la firma Ferrero decide levantar de forma preventiva, por eso que pasó en Europa, fíjense en cómo cuando a veces pueden pasar los recall, pasan de forma masiva internacionalmente, decide retirar este bombón de chocolate con un vencimiento específico, ¿sí? que justamente los mencionan ahí, del mercado, ¿sí? No fue porque acá encontraron, sino que dijeron, bueno, ante la duda, porque después la verdad que no dice el informe cómo terminó el estudio de este retiro que hicieron, pero que también se realizó. Entonces, lo que queríamos un poco mostrarles es la importancia de poder contar con toda la información y cómo también todo lo que vimos desde el comienzo, ¿no? de esta actividad extracurricular, es decir, bueno, fíjense en cómo cada eslabón cumple con una función, ¿sí? que es mantener la inocuidad de estos productos, cómo es importante el flujo de esa información, cómo es importante obtener esa información, cómo es importante la codificación para poder tener esta trazabilidad, y que tenemos distintos sistemas y distintas formas de poderlo lograr, ¿sí? Con este tema nosotros damos por finalizado lo que es nuestra actividad extracurricular de esta introducción en lo que es en la logística. Tratamos de dar pantallazos de lo que nos pareció
más importante y algunos temas un poquitín más profundos que son importantes justamente para la industria de alimentos. Y bueno, si tienen alguna duda, podemos aprovechar estos 2 minutos. No sé si quedó algo, Juan. No, Caro, en el chat no tenemos consultas, no tenemos intervenciones, dudas específicas, así que yo voy a pausar la grabación. Eso, Vale. pero por favor.